Hola y bienvenidos a Código Mentor. Mi nombre es Henry Granados. El día de hoy vamos a crear una aplicación de tareas o de to-do con React. Y de esa manera también decirles que esta aplicación es una pregunta de entrevista de trabajo muy común al buscar un trabajo como programador de React. Y de esa manera los empleadores o compañías puedan entender y ver qué tanto sabes del concepto de state, props, enviar información desde un componente padre hacia un componente hijo o forma reversa y entre otras cosas más. ¿Ok? Empecemos. Como pueden ver, tenemos a la aplicación de tareas. Entonces, en este espacio de aquí podemos ver a una cajita para poder agregar una nueva tarea. Luego, en este espacio de aquí tenemos diferentes tareas como por ejemplo ir de compras, lavar carro, cocinar y lavar ropa. Ahora, también nosotros podríamos borrar o eliminar una de estas tareas simplemente dándole clic en este botón de X. ¿Ok? Ahora, también habrán notado que la tarea cocinar se encuentra con una línea que pasa o se encuentra encima del texto, ¿ok? Y eso es debido a que le hemos dado clic por defecto a este checkbox, ¿ok? ¿Qué pasaría si le doy clic? La línea que se encuentra encima del texto desaparece. Le doy clic, aparece, desaparece, aparece, desaparece. Lo mismo con las otras tareas, ¿ok? Ahora, ¿qué pasaría si nosotros agregamos una nueva tarea? Como por ejemplo planchar, ¿ok? Luego le podríamos dar clic en Enter o simplemente clic en el botón Add to Do. Podemos ver que dicha tarea se acaba de agregar a la lista. Empecemos a programar. Entonces, para poder crear una aplicación de React vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a la página oficial de React, js.org, y luego le vamos a dar clic en la opción Docs o documentos, ¿ok? Luego en la parte derecha nos vamos a ir a la opción que dice Create o crear una nueva aplicación de React. Entonces le damos clic en esta opción y luego nos vamos hacia la parte de abajo. Y finalmente vamos a copiar este comando para poder crear una nueva aplicación de React. Y recuerden que para poder utilizar estos comandos necesitamos instalar Node.js, ¿ok? Ahora, para aquellos que estén empezando con React, es decir, que quieren aprender React desde cero, les voy a dejar el link de los videos de React desde cero en la descripción de este video, ¿ok? Por ahora, por simplicidad, vamos a crear a dicha aplicación de React. Entonces, para ello vamos a copiar este comando. En este caso, corremos el comando y el nombre de la aplicación se llama MyApp. El nombre puede ser cualquiera. Luego, una vez corrido este comando, simplemente vamos a acceder a dicho proyecto, escribiendo cd seguido del nombre del proyecto, MyApp. Y finalmente escribimos npm start para poder correr a dicha aplicación. Entonces vamos a copiar este comando y nos vamos a ir al terminal. Entonces en este espacio de aquí pues simplemente pegamos el comando que acabamos de copiar. Y una vez pegado simplemente presionamos el botón Enter. Yo no lo voy a hacer porque yo ya he creado dicha aplicación. Entonces en mi caso simplemente para acceder a dicho proyecto voy a escribir cd MyApp, Enter. Y ahora me encuentro dentro del proyecto que hemos creado, ¿ok? Ahora vamos a correr a dicha aplicación y para ello recuerden que podríamos escribir npm start. Entonces lo podríamos hacer desde el terminal o desde el editor de texto. En mi caso lo voy a hacer desde el editor de texto. Entonces yo estoy utilizando Visual Studio Code y para poder abrirlo desde el terminal podríamos escribir code espacio un punto, clic en Enter y podemos ver a la aplicación en el editor de texto. Ahora vamos a abrir el terminal haciéndole clic en donde dice View y luego le damos clic en donde dice Terminal. Y en este espacio de aquí podemos ver el terminal. Ahora simplemente para poder correr a la aplicación escribimos npm start, clic en Enter y podemos ver que nuestra aplicación se encuentra corriendo exitosamente en localhost 2.3000. Ahora, como pueden ver en este espacio de aquí, he creado a un nuevo documento el cual lo he llamado data o data.json y de esa manera poder tener una lista de tareas por defecto en nuestra aplicación, ¿ok? Entonces le podrían dar una pausa al video y poder copiar esta lista o arreglo de objetos, ¿ok? Y cada objeto pues tiene un ID, un task o tarea y luego el status, el cual nos describe que si la tarea fue completada o no. En este caso, dicha tarea todavía no ha sido completada. Es por ello que su valor es false. Luego en este espacio de aquí estamos diciendo que la tarea cocinar todavía, o mejor dicho, ha sido completada porque el valor de la propiedad completed es verdad, ¿ok? Luego rápidamente nos vamos al documento a.js y en este espacio de aquí pues vamos a borrar a todo lo que se encuentre dentro del div, es decir, a todo este código. Lo vamos a borrar de esta manera y simplemente podríamos escribir hola, ¿ok? Luego nos vamos al navegador y podemos ver el texto hola, correcto.
Ahora también vamos a actualizar el documento app.css, el cual se encuentra en este espacio de aquí, como podemos ver aquí. Entonces vamos a borrar a todo este código y voy a pegar este código de CSS, el cual es muy simple para poder tener una mejor visualización de nuestra aplicación. Es decir, que crea una clase llamada container, el cual le ha agregado un margin, un width, un border, un color de fondo, luego un padding. Y luego esta clase de botón es simplemente el botón para borrar una determinada tarea, y eso lo vamos a ver en breves instantes. Por ahora simplemente estoy agregando dicha clase de CSS dentro del documento app.css. Continuemos. Ahora en este espacio de aquí vamos a utilizar a la clase container. ¿Okay? Ahora vamos a borrar la línea número 1 porque ya no lo vamos a utilizar. Asimismo, antes de empezar, les quiero decir lo siguiente, que voy a utilizar a un plugin o una extensión para poder crear de una manera más rápida componentes de React. Entonces para ello nos vamos a ir al botón Extensions o Extensiones y en este espacio de aquí escribimos ES7 para de esa manera poder utilizar este plugin, el cual se llama ES7 React Redux GraphQL React Native Snippets. ¿Okay? Y de esa manera poder utilizarlo al crear componentes de React, y eso lo vamos a ver en breves instantes. Entonces, como pueden ver, tenemos al componente app, ¿okay? El cual es un functional component porque es una función. También podríamos utilizar un class component, pero para este tutorial vamos a trabajar con functional components. Entonces, en este espacio de aquí vamos a utilizar al lifecycle hook llamado useState, el cual nos va a permitir inicializar y cambiar una determinada información o state relacionada al componente. Entonces rápidamente escribimos useState de esta manera, ¿ok? Y pues lo vamos a importar desde React, como pueden ver aquí en la línea número 1. Ahora, en este espacio de aquí vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a escribir const y luego escribimos los corchetes. Y en este espacio de aquí pues le vamos a dar un nombre a la información con la cual vamos a trabajar. Lo podríamos llamar tareas, pero por simplicidad lo voy a llamar to-dos, ¿ok? En inglés, coma. Y luego lo segundo que vamos a utilizar va a ser el setter para poder cambiar o actualizar la lista de tareas con la cual estamos trabajando. Y lo vamos a llamar set to dos, ¿ok? En caso que estemos trabajando con tareas, en este espacio de aquí, pues en este espacio de aquí lo llamaríamos set tareas. Pero para este ejemplo vamos a trabajar con to dos. Ahora supongamos le queremos dar un valor por defecto, es decir que en este espacio de aquí podríamos escribir el número 20. ¿Ok? Vamos a suponer que estamos trabajando con números. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos las llaves y escribimos to-dos. Y eso vendría a representar el número 20. Veamos. Escribimos to-dos, nos vamos al navegador y podemos ver el número 20 en este espacio de aquí. Correcto. Pero nosotros vamos a trabajar con una lista de tareas, es decir, que vamos a utilizar a todo este arreglo de objetos. Y pues para ello simplemente vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, en este espacio de aquí borramos el 20 y luego escribimos data, ¿ok? ¿Y qué quiere decir? Pues que vamos a importar a data desde el documento data.json. Entonces para ello escribimos import a data from. Luego en este espacio de aquí escribimos las llaves, luego escribimos un punto porque el documento data.json se encuentra en el mismo directorio, ¿ok? Lo escribimos de esta manera. Entonces vamos a poder importar a todo ese arreglo de objetos. Entonces si nosotros queremos ver a toda esa información, pues simplemente en este espacio de aquí podríamos hacer lo siguiente. Escribimos console.log y escribimos to-dos, ¿ok? De esta manera, ya que nosotros estamos pasando a la variable data en el lifecycle hook llamado useState. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, abrimos la consola y en este espacio de aquí podemos ver al arreglo de objetos, las cuales contienen a cada una de las tareas. Correcto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar vamos a borrar esta línea de código. Entonces en este espacio de aquí vamos a crear un componente hijo, el cual lo vamos a llamar to-do-list. ¿Ok? El nombre puede ser cualquiera. Entonces vamos a crear a este componente. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, pues como pueden ver, he creado a una carpeta llamada components. ¿Ok? Entonces le damos clic derecho y luego vamos a crear al componente todolist.js. ¿Ok? Clic en Enter. Ahora en este espacio de aquí pues vamos a utilizar los snippets el cual hemos instalado. Entonces para ello podríamos escribir R de React, luego escribimos F de Functional, luego C de Component. ¿Ok? Clic en Enter. Y de esa manera acabamos de crear un Functional Component el cual se llama todolist.
Ahora también programadores pueden escribir esto de la siguiente manera. Lo pueden borrar y luego en la parte de abajo simplemente lo vamos a exportar de esta manera, escribiendo el nombre del componente, el cual es ToDoList. Y esto es lo mismo. Ahora en este espacio de aquí podríamos escribir, por ejemplo, el texto ToDoList, ¿ok? De esta manera. Entonces finalmente en el documento a.js vamos a importar a dicho componente en la parte de arriba, como pueden ver aquí, la línea 4. Entonces, si nos vamos a navegador, podemos ver el texto ToDoList. Correcto. Ahora nosotros vamos a pasar a todas las tareas a este componente hijo. Y recuerden que para ello podríamos utilizar props. ¿Okay? En este espacio de aquí vamos a pasar a toda la información. Es decir, a la lista de to-dos. Entonces, para poder recibir a la lista de to-dos, pues vamos a pasarlo en el props, es decir, en este espacio de aquí. Ahora vamos a iterar a la lista de tareas en este espacio de aquí. ¿Okay? Entonces, en primer lugar escribimos las llaves, luego escribimos todos, punto, y vamos a utilizar la función de map. Y recuerden que la función de map recibe un callback. ¿Okay? Y el parámetro de esta función o callback sería todo. ¿Okay? El nombre puede ser cualquiera. Luego en este espacio de aquí podríamos escribir return y luego podríamos retornar a un elemento utilizando las etiquetas div. Ahora en este espacio de aquí recuerden que cada todo tiene una tarea o un task. Entonces escribiríamos todo.task. Entonces si nos vamos al documento data.json podemos ver que tenemos a la propiedad task. Por lo tanto debemos ver el nombre de cada tarea. Entonces lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a cada una de las tareas. Correcto. En este espacio nos aparece un warning y eso es debido a que necesitamos utilizar a la propiedad key para poder diferenciar a cada uno de los elementos o tareas. Pero eso lo vamos a arreglar en breves instantes. Entonces, en vez de utilizar las etiquetas de div, vamos a crear a otro elemento hijo dentro del componente ToDoList. Entonces, para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, pues vamos a borrar este código y luego vamos a utilizar a los paréntesis de esta manera. Y vamos a crear a un nuevo componente, el cual lo vamos a llamar ToDoItem. ¿Ok? Y en este espacio de aquí, pues vamos a pasarle la lista, o mejor dicho, la información de cada objeto. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos todo y luego escribimos todo. ¿Okay? Para poderle pasar la información de cada tarea a este nuevo componente que vamos a crear en breves instantes. Asimismo, también vamos a utilizar a la propiedad key para poder diferenciar a cada uno de los elementos. ¿Okay? En este espacio de aquí podríamos agregarle un texto, el cual puede decir todo, un guión, y luego vamos a utilizar el símbolo de dólar y luego podríamos utilizar el número de índice. ¿Okay? Index por simplicidad. ¿Okay? Ahora vamos a crear a dicho componente ToDoItem dentro de la carpeta Components. ¿Okay? Entonces en este espacio de aquí, clic derecho, escribimos ToDoItem.js. Y en este espacio de aquí recuerden que podríamos escribir R de React, F de Functional, C de Component. Clic en Enter. Y de esa manera acabamos de crear al componente ToDoItem. Y si desean podrían copiar este código y escribirlo en la parte de abajo. Es lo mismo. ¿Okay? De esa manera exportar al componente ToDoItem. Entonces recuerden que nosotros le estamos pasando a cada todo. Entonces nosotros vamos a recibirlo en este espacio de aquí como un prop. ¿Ok? Entonces en este espacio de aquí nosotros simplemente podríamos hacer lo siguiente. Escribiríamos las llaves, luego escribimos todo.task. Entonces en este espacio de aquí no se olviden importar al componente ToDoItem en la parte de arriba, como pueden ver aquí. Veamos, lo guardamos, recargamos el navegador y podemos ver a cada una de las tareas. Correcto. Y ya no nos aparece el warning que decía que cada elemento necesita un key. Ahora le vamos a dar un estilo a cada una de las tareas y para ello vamos a utilizar a la propiedad style y en este espacio de aquí escribimos getStyle y vamos a ejecutar a dicha función. Entonces vamos a crear a dicha función en la parte de arriba. Es decir, que escribimos const seguido del nombre de la función igual y ahora vamos a utilizar la función de flecha. Y dicha función pues nos va a retornar un objeto el cual va a contener el estilo para cada una de las tareas. Entonces, la primera propiedad que vamos a utilizar va a ser TextDecoration. ¿Okay? Entonces, escribimos dos puntos. Y esto lo vamos a ver en breves instantes. Por ahora lo voy a dejar en blanco de esta manera. Ahora, debajo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un margin. ¿Okay? Y el margin que le vamos a dar va a ser de 20 píxeles.
Luego debajo le vamos a dar un borde, ¿ok? De un píxel. Y escribimos solid y luego le vamos a dar el color blanco. Y finalmente le vamos a dar un color de fondo, escribiendo background color, ¿ok? 2 puntos. Y el color que le vamos a dar va a ser este color. Ahora quiero que me presten mucha atención. El text decoration va a variar en base a que si la tarea fue terminada o completada. Es decir, que vamos a analizar a la información que estamos recibiendo y vamos a decir que si to do fue completed, ya que recuerden que nosotros tenemos a la propiedad completed, ¿ok? Entonces, si decimos que si la tarea fue completed o completada, ¿qué es lo que va a pasar? Pues le vamos a dar un estilo de CSS utilizando align-through. De otro modo, en caso que la tarea no fue completada, simplemente escribimos none. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y en este espacio de aquí podemos ver a cada una de las tareas con un nuevo estilo. Así también habrán notado que la tarea cocinar se encuentra como completada, es decir, que tenemos a la línea encima del texto. Y eso es correcto, ya que recuerden que la tarea cocinar tiene como valor verdad para la propiedad completed. Y nosotros hemos dicho que si la propiedad es verdad, debemos agregar una línea sobre la tarea. Correcto. Ahora en este espacio de aquí, pues vamos a utilizar un botón para poder eliminar a un to-do o tarea. ¿Okay? Entonces, por ahora lo vamos a dejar así, simplemente con una clase escribiendo class name. Y recuerden que nosotros hemos creado una clase la cual se llama add botón. ¿Okay? No me puede ser cualquiera. Entonces, agregamos a dicha clase en este espacio de aquí. Luego lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver al botón que tiene un mejor estilo. Luego también vamos a agregar a un checkbox, es decir, que en este espacio de aquí vamos a utilizar a la etiqueta de input. ¿Okay? Ahora, en primer lugar vamos a decir que el type va a ser igual a checkbox. Y luego también vamos a decir que la propiedad o atributo checked va a variar en base al valor de la propiedad completed, es decir, que escribimos todo.completed. Es decir, que si este valor es verdad, debemos marcar a dicha cajita con el check. Es decir, que si nos vamos a navegador, podemos ver el check en este espacio de aquí. Ahora, finalmente en este espacio de aquí, vamos a utilizar a un evento, el cual va a ser onChange, igual. Ahora, el valor de dicho evento pues va a ser una función y para ello vamos a utilizar a la función de flecha de esta manera y lo vamos a llamar onComplete. El nombre puede ser cualquiera, ¿okay? Y pues dicha función se va a encargar de enviar el número de ID de la tarea y de esa manera poder marcarlo como completado o no. Entonces, veamos cómo funciona. Para poder enviar el ID, recuerden que nosotros ya tenemos acceso a la tarea. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos todo.id y eso sería todo. Entonces, como lo estamos agregando como parte del props, necesitamos agregarlo en este espacio de aquí. Escribimos una coma y escribimos el nombre de la función. Ahora, como lo estamos enviando hacia el componente padre, en este espacio de aquí debemos escribir el nombre de la función, el cual es onComplete igual las llaves y escribimos onComplete. Y en este espacio de aquí también debemos escribir onComplete. Ahora, finalmente en el componente a.js vamos a hacer lo siguiente. Escribimos onComplete igual las llaves onComplete. Entonces, en este espacio de aquí vamos a crear a dicha función escribiendo const onComplete y vamos a utilizar la función de flecha. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos ID, ya que recuerden que nosotros estamos enviando el ID de la tarea. ¿Okay? Entonces escribimos ID y en este espacio de aquí escribimos console.log y vamos a imprimir el ID. Entonces podríamos escribir el texto, por ejemplo, task o tarea. ¿Okay? Y luego escribimos el ID. Veamos, lo guardamos, nos vamos al navegador, recargamos la pantalla y si le damos clic en el checkbox de la primera tarea podemos ver su número de ID. Si le damos clic en esta tarea podemos ver que su ID es 4. Ahora, habrán notado que cada vez que le doy clic a estos checkboxes, esta flechita, o mejor dicho, este check no se muestra o no se muestra dentro de cada cajita. Para ello vamos a hacer lo siguiente. Entonces en este espacio de aquí escribimos todos, punto, y luego lo vamos a iterar, ¿okay? Utilizando a la función map, el cual recibe una función o callback.
y el parámetro lo vamos a llamar tarea o simplemente to do. Entonces en este espacio de aquí escribimos return, porque nosotros vamos a analizar el ID que estamos recibiendo en esta función, ¿ok? Este parámetro ID, de la siguiente manera. Vamos a decir que si algún ID de estas tareas que se encuentran en el state o estado es igual al ID que estamos recibiendo, ¿ok? Y para cerciorarnos que estemos trabajando con un número entero, estamos utilizando a number. O también podríamos utilizar el símbolo de más de esta manera. Pero por simplicidad lo vamos a dejar así. Ahora, estamos diciendo que si el ID que estamos recibiendo es igual a alguno de los to-dos que ya tenemos en el state, ¿qué es lo que va a pasar? Pues vamos a crear a un objeto. En primer lugar, creando una copia del objeto original, ¿ok? Coma, y pues en este caso vamos a actualizar a la propiedad completed, ¿ok? Cuyo valor pues podría ser verdad. Por ejemplo, escribimos verdad de esta manera, ¿ok? De otro modo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues simplemente vamos a pasarle una copia del to-do actual, es decir, to-do de esta manera. Una vez más, estamos analizando el ID que estamos recibiendo desde el componente hijo y estamos diciendo que si dicho ID es igual al ID de alguno de los to-dos o tareas que se encuentran en el state o estado, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a crear a un nuevo objeto, simplemente creando una copia de la tarea actual y vamos a actualizar a la propiedad completed por verdad. De otro modo, simplemente creamos una copia de la tarea actual, ¿ok? Ahora, pues vamos a copiar a todo este código. Recuerden que al utilizar la función map, nosotros vamos a retornar a un nuevo arreglo, ¿ok? Entonces, por simplicidad, podríamos almacenar todo este valor en una variable, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar todo este código y en este espacio de aquí voy a utilizar a set to-dos, ¿ok? Vendría a ser lo mismo. Ahora, en este espacio de aquí, pues voy a pegar el código que acabo de copiar. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y qué pasaría si nosotros le damos, por ejemplo, clic en el primer checkbox. Le damos clic, se cambia al azulito, ¿ok? Podemos ver el check. Ahora, ¿qué pasaría si le volvemos a dar clic? No cambia. Entonces, para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. El problema es básicamente en este espacio de aquí. ¿Qué quiere decir? Que nosotros siempre vamos a cambiarle a lo opuesto del valor original. Por lo tanto, escribimos este símbolo y luego escribimos todo.completed, ¿ok? Es decir, que si el valor actual es verdad, pues debemos actualizarlo por false. Y si es que el valor es false, debemos actualizarlo por lo opuesto, el cual sería true o verdad. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, le damos clic en este espacio de aquí, cambia a azul, le damos clic, desaparece. Azul, desaparece, azul, desaparece. Correcto. Y de esa manera también habrán notado que cada vez que le doy clic en el checkbox podemos ver a la línea horizontal sobre el texto. Correcto. Y eso nos dice que dicha tarea fue completada o terminada. Ahora vamos a darle una funcionalidad al botón X para poder eliminar o borrar a una determinada tarea. Y para ello pues nos vamos a ir al documento To Do Item. Y en este espacio de aquí pues simplemente le vamos a dar un evento, es decir, el evento onClick. ¿Ok? Igual. Y en este espacio de aquí vamos a utilizar a la función de flecha. Y lo vamos a llamar onDeleteItem. El nombre puede ser cualquiera. Y le vamos a pasar una vez más el ID de la tarea o to do, escribiendo todo.id. ¿Ok? Entonces, de esta manera estaríamos enviando este ID hacia el componente padre. Por lo tanto, en este espacio de aquí, recuerden que el componente ToDoItem es el componente hijo del componente ToDoList. Por lo tanto, en este espacio de aquí, podríamos escribir onDeleteItem igual a onDeleteItem. Luego, en este espacio de aquí, necesitamos agregarlo a la lista de props. ¿Ok? Luego lo mismo vamos a hacer en el componente app.js, que quiere decir que escribimos onDeleteItem igual las llaves y luego escribimos onDeleteItem. Y finalmente en este espacio de aquí pues lo vamos a declarar, es decir, escribimos const y luego escribimos onDeleteItem, luego utilizamos a la función de flecha y en este espacio de aquí vamos a mostrar, por ejemplo, el ID, ¿ok? Delete, el ID. Recuerden que esta función recibe el ID, ¿ok? En este espacio de aquí vamos a borrar esta línea de código. Veamos, lo guardamos y finalmente en este espacio también debemos agregarle
como parte del props del componente ToDoItem. Okay, no se olviden escribir onDeleteItem como parte del props de este componente. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y supongamos le damos clic en la primera tarea, podemos ver su ID en la parte de abajo. Le damos clic en esta tarea, podemos ver su ID, en este caso el ID número 3. Correcto. Entonces, para poder borrarlo de la lista, nos vamos a ir al documento a.js y en este espacio de aquí, en vez de simplemente mostrar el ID de la tarea que queremos eliminar o borrar, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a, por ejemplo, crear una copia de la lista de to-dos que tenemos. Escribimos to-dos y ahora lo vamos a filtrar o utilizar el método filter, ya que este es un arreglo, ¿ok? Ahora en este espacio de aquí podríamos llamarlo to-do o item. Lo vamos a llamar to-do, ¿ok? Y luego en este espacio de aquí pues simplemente vamos a decir que si el ID de alguno de los to-dos que ya tenemos en el state es diferente al ID que le estamos pasando, mejor dicho, que estamos recibiendo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues lo vamos a extraer o no lo vamos a tomar en cuenta y de esa manera poder actualizar la lista de to-dos en el state. Una vez más, estamos iterando a la lista de to-dos que tenemos, ¿ok? Y de esa manera estamos diciendo que si alguno de los to-dos tiene el ID diferente al ID que estamos recibiendo, pues simplemente vamos a utilizar a dicho to-do y aquel to-do que tenga el ID que estamos recibiendo, pues lo vamos a dejar afuera, es decir, que lo vamos a eliminar y no lo vamos a utilizar. Y eso sería todo. Ahora recuerden que si nosotros queremos actualizar el state, pues vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, copiamos esta línea de código y escribimos set to-dos, ¿ok? Y luego pegamos el código que acabamos de copiar. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y supongamos le damos clic en este botón de X, podemos ver que dicha tarea o to-do acaba de ser eliminada. Le damos clic en este espacio de aquí, lo eliminamos y lo eliminamos. Correcto. Ahora le vamos a permitir al usuario que pueda agregar una nueva tarea a la lista. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Dentro del componente a.js vamos a crear a un nuevo componente, ¿ok? Y lo vamos a llamar ToDoForm. El nombre puede ser cualquiera. Ahora, dicho componente pues va a recibir un prop, el cual lo vamos a hacer, o mejor dicho, lo vamos a mencionar en breves instantes. Por ahora lo vamos a dejar así. Ahora, vamos a crear a dicho componente dentro de la carpeta o directorio components, ¿ok? Entonces lo vamos a llamar ToDoForm.js. Ahora en este espacio de aquí escribimos el snippet para poder crear a dicho componente. Y recuerden que también podríamos escribir este código en la parte de abajo y poder exportar a dicho componente ToDoForm. Asimismo recuerden que necesitamos importar a dicho componente desde el componente a.js, es decir, importarlo de esta manera. Línea número 5. En este espacio de aquí, en primer lugar, vamos a darle un estilo a la cajita, ¿ok? Y simplemente pues le vamos a dar un margin. Rápidamente escribimos margin y le vamos a dar un margin de 20 píxeles. Ahora en este espacio de aquí podríamos crear a un formulario utilizando las etiquetas de form. Y luego vamos a utilizar a la etiqueta de input para poder crear a una cajita. Luego escribimos type igual a text. Y luego debajo pues le vamos a agregar un botón, el cual va a decir add to do. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador y podemos ver a la lista de tareas. Y en este espacio de aquí podemos ver a la cajita y de lado podemos ver al botón Add to Do. Correcto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros queremos agregar a un nuevo elemento? Por ejemplo, ABC, le damos clic en Add to Do, no pasa nada. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Ahora en este espacio de aquí le vamos a dar un valor a la propiedad o atributo value, ¿ok? Y para ello lo vamos a llamar user input. Entonces en la parte de arriba vamos a volver a utilizar al lifecycle hook de React llamado useState, ¿ok? Ahora recuerden que en este espacio de aquí nosotros escribimos const, los corchetes, luego escribimos user input, ¿ok? Y para poder actualizarlo escribimos set user input de esta manera, ¿ok? Y esto va a ser igual al useState. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros en este espacio de aquí dentro de los paréntesis escribimos por ejemplo hola 123? Veamos, lo guardamos y nos vamos a navegador, podemos ver que dice hola 123, correcto. Ahora si nosotros queremos cambiar a dicho texto, por ejemplo tratamos de escribir un texto, no nos permite.
Ahora, para solucionar ese problema vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí vamos a utilizar al evento onChange, ¿ok? Para de esa manera poder cambiar el texto que se encuentre dentro de la cajita. Entonces, lo vamos a llamar handle onChange. El nombre puede ser cualquiera. Entonces, en la parte de arriba vamos a crear a dicha función. Es decir, que en este espacio de aquí escribimos const, el nombre de la función. Luego vamos a utilizar a la función de flecha. Y en este espacio de aquí recuerden que podríamos pasar a la letra E, el cual es una representación del evento que se está realizando en la página. Asimismo, también podríamos ver a diferentes propiedades. ¿Qué quiere decir? Que en este espacio de aquí escribimos console.log y luego lo vamos a imprimir a dicho parámetro. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla. ¿Y qué pasaría si presionamos algún botón del teclado? Veamos, presionamos un botón y en la parte de abajo podemos ver a diferentes propiedades relacionadas al evento que acaba de pasar. Por ejemplo, el evento que acaba de ser ejecutado es el evento onChange. Asimismo podemos ver otras propiedades, por ejemplo, el elemento que estamos utilizando, el cual es input. ¿Ok? Continuemos. Entonces, como nosotros queremos cambiar el texto, vamos a hacer lo siguiente. En primer lugar, vamos a utilizar el setter que hemos creado, es decir, setUserInput. ¿Ok? Luego en este espacio de aquí escribimos e.currentTarget.value. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla y podemos cambiar el texto por computer o cualquier otro texto. Correcto. Ahora sí podemos cambiar el texto. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros le damos clic al botón? No pasa nada. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Nosotros ya podemos cambiar el texto de la cajita utilizando la función handleChange, pero nosotros también queremos agregarle un determinado elemento a la lista. Y para ello, pues en este espacio de aquí vamos a utilizar al evento onSubmit, el cual va a ser igual a una función, el cual lo vamos a llamar handleSubmit. ¿Ok? Ahora, vamos a crear a dicha función en este espacio de aquí, escribiendo el nombre de la función. Luego utilizamos a la función de flecha. Y en este espacio de aquí, recuerden que le podríamos pasar el evento e. ¿Ok? Ahora en este espacio de aquí escribimos e.preventDefault para que de esa manera el formulario no se envíe por defecto. ¿Ok? Ahora en este espacio de aquí vamos a verificar el texto que le estamos ingresando a la cajita y vamos a decir que si el texto que se encuentra dentro de la cajita, y para ello vamos a utilizar la función trim para poder eliminar espacios. Entonces estamos diciendo que si el texto que se encuentra en la cajita es diferente a vacío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a enviar a dicho texto hacia el componente padre, y para poder enviarlo pues vamos a utilizar a una función llamada addToDo. ¿Ok? Entonces escribimos addToDo y lo que vamos a enviar al componente padre va a ser dicho texto. ¿Ok? Asimismo también vamos a actualizar el texto que se encuentra dentro de la cajita por un texto vacío, es decir, limpiar al texto que se encuentra en la caja. Ahora, nosotros estamos enviando a dicha información hacia el componente padre, por lo tanto necesitamos agregarlo como props, es decir, que en este espacio de aquí escribimos las llaves y escribimos addToDo. Entonces, eso es muy importante, ¿ok? Quiero que presten mucha atención. Estamos enviando a dicho texto como un props. Entonces lo estamos agregando en el props, en este espacio de aquí. Por lo tanto, en este espacio de aquí necesitamos recibir a dicho props. En este espacio de aquí escribimos addToDo y luego escribimos addToDo. Entonces estamos recibiendo a dicha función. Por lo tanto, en este espacio de aquí escribimos const, el nombre de la función, luego la función de flecha. Y recuerden que nosotros estamos recibiendo el to-do que estamos agregando, mejor dicho, el texto. Y lo vamos a llamar new to-do. El nombre puede ser cualquiera. Y luego en este espacio de aquí podríamos escribir console.log. Y luego podríamos escribir el texto new to-do. Y luego en este espacio de aquí escribimos new to-do. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, recargamos la pantalla, abrimos la consola y supongamos escribimos ABC, luego le damos clic en el botón Add to Do, podemos ver New To Do ABC. Luego escribimos 1, 2, 3, luego clic en el botón, podemos ver 1, 2, 3. Correcto. Ahora nosotros queremos agregar al nuevo To Do como parte de la lista. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. En este espacio de aquí, pues vamos a crear a una variable, o mejor dicho, a un objeto, el cual lo vamos a llamar new item. ¿Okay?
el cual va a ser igual a un objeto. Y ahora quiero que me presten mucha atención. Por lo general, al crear una nueva tarea, el ID de dicha tarea se crea del lado del servidor, ¿ok? No es común crearlo del lado del cliente, y si lo creamos del lado del cliente, pues podríamos utilizar una librería, por ejemplo, la librería que se llama UUID, ¿ok? Pero para esta aplicación lo voy a hacer más simple. Simplemente voy a utilizar el tiempo actual en milisegundos para poder agregarle el ID al nuevo to-do, ¿ok? Una vez más, recuerden que el ID por lo general se genera del lado del servidor, pero por simplicidad vamos a utilizar el tiempo en milisegundos. Entonces escribimos ID, dos puntos, y luego vamos a escribir el símbolo de más, luego escribimos new date, ¿ok? Y esto nos debe dar el tiempo actual en milisegundos. Continuemos. Luego la segunda propiedad, la cual es task, vendría a ser el to-do o el texto que hemos escrito o que le estamos pasando al componente padre, ¿ok? Es decir, el parámetro new to-do, coma. Y luego recuerden que nosotros también tenemos a la propiedad completed y lo vamos a establecer como false por defecto. Entonces recuerden que nosotros estamos creando a este nuevo objeto. Por lo tanto, en la parte de abajo podríamos decir set to-dos y escribimos dos corchetes, luego una copia de todos los to-dos que se encuentran actualmente en el state. ¿Ok? Escribimos to-dos, coma, y ahora agregamos el nuevo objeto que acabamos de crear, es decir, el objeto new item. Y eso sería todo. Veamos, lo guardamos, nos vamos a navegador, recargamos la pantalla y supongamos agregamos el texto ABC. ¿Ok? Clic en Enter, o mejor dicho, clic en Add To Do, o también podemos presionar el botón Enter. Podemos ver que el to-do o tarea ABC se acaba de agregar a la lista y también lo podríamos borrar si es que deseamos hacer eso. Correcto. Ahora nosotros debemos hacer lo siguiente. En primer lugar nos vamos a To Do Form y en este espacio de aquí pues vamos a borrar este texto hola 123, ya que eso solamente lo hicimos para probar que la aplicación funcione correctamente. ¿Ok? Ahora sí tenemos a la cajita vacía. Entonces, si es que escribimos, por ejemplo, planchar, luego presionamos el botón Enter de teclado, podemos ver planchar como parte de la lista. Luego escribimos 1, 2, 3, 4, 5, clic en el botón Add To Do, podemos ver al To Do o tarea 1, 2, 3, 4, 5 agregado en la lista. Correcto. Entonces, de esa manera hemos aprendido a cómo crear una aplicación de tareas utilizando React. Y asimismo hemos aprendido a cómo enviar información desde un componente padre hacia un componente hijo, luego en forma reversa, utilizando una función de flecha, darle un estilo a la información con la cual estamos trabajando y entre otras cosas más. Entonces, si te gustó el video, no olvides suscribirte a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial.